Gracias, presidente. En efecto, como bien lo decía el senador Puente, basta de mentiras, basta de engañar a la gente, hay que hablar con toda claridad, y una de las cosas que se tienen que decir con toda claridad es el acuerdo de Peña Nieto con el Partido Verde para abrir esa agencia que es un aparato burocrático inmenso, costosísimo, con cargo al erario público, pagado por el pueblo de México. Hay que hablar con toda claridad que lo que están haciendo en esta reforma es simplemente un listado de negocios, entre otros este gas natural, que crea otro aparato burocrático que no venía originalmente en la iniciativa. Este inmenso aparato burocrático costosísimo ahora es la sesión para que vote el PAN todas estas iniciativas. Esa es la pura verdad. Pero atengámonos a lo que escribieron en el dictamen. En materia de transparencia se crea un régimen de inmunidad, por no llamarlo de impunidad. En el artículo 29, por ejemplo, de la ley de Pemex, los consejeros no están sujetos a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, y en los consejeros son el secretario de Energía, el secretario de Hacienda, otros 3 que va a nombrar el presidente, varios empresarios con conflicto de interés, hasta ahí mencionan el comité empresarial que va a nombrar a los empresarios del Consejo de Pemex, el nuevo. Díganme, si son servidores públicos, ¿por qué no les va a aplicar la ley de responsabilidades de los servidores públicos, ni cualquier otro ordenamiento de disposición? Así lo dice el artículo 29, ninguna disposición aplicable a los servidores públicos de carácter federal será aplicada a el Consejo de Pemex. Prácticamente se generalizan las prácticas prohibidas actualmente, como la contratación de familiares, los conflictos de interés, los bienes de empresas relacionadas, los bienes patrimoniales, la colusión en asuntos electorales. Ahora vamos a tener una petrobancada. Son servidores públicos, pues tiene que aplicárseles la ley que obliga a todos los servidores públicos, porque les paga el erario público. Si no, pues es el mejor de los mundos para ellos. Para lo que les conviene sí son, y para lo que no les conviene no son. La exoneración de responsabilidades los exonera, o más bien yo diría, genera incentivos perversos que son proclives a la corrupción. El artículo 36 de la ley exonera, fíjense, exonera a los miembros del Consejo de toda la responsabilidad de actos u omisiones causantes de cualquier daño patrimonial a la empresa cuando actúen de buena fe. Aquí la pregunta es, ¿cómo van a acreditar cuándo actuaron de buena fe y cuándo no? Como si fueran, en fin, no solo no son responsables, sino que además con cargo al erario se les paga un seguro para pagar las consecuencias de sus actos u omisiones que provocaran algún daño a la empresa. No se prevé sanciones penales, todo queda en jalones de orejas, que esas son las sanciones administrativas, y se crea un régimen de excepción. Se borra la ley de adquisiciones, artículo 74, se borra la ley de obra pública, todo queda discrecionalidad de las decisiones del Consejo que va a regirse bajo la legislación mercantil. Estas normas evocan solo un clima del contratismo actual, pero ahora sin reglas, sin límites, la fórmula ideal para la corrupción, la explotación de los recursos naturales. No puede estar bajo estas reglas tan laxas, no puede haber esta laxitud en la norma, porque eso es impunidad, es inmunidad, y provoca el enriquecimiento ilícito, el contratismo, que es la fuente primordial de la inmoralidad, y esto es un sistema de corrupción. La rendición de cuentas
que obliga también a la ley de transparencia, sí se alude, como decía el senador, se alude en varias ocasiones a la ley de transparencia y de acceso a la información gubernamental, pero subsiste el derecho de reservarse información, la que decida el Consejo. Como actualmente el director de Pemex quiso reservarse, yo pedí al IFAI que me diera la información de en qué términos está pactando Pemex lo de agronitrogenados, y lo que contesta el director de Pemex es de que es confidencial. Cuando presenté aquí el punto de acuerdo, él me llamó y me dijo, pues pídemela, no tienes para qué hacer un punto de acuerdo, y cuando se la pido me dice que es confidencial. Pues entonces, y ahora va a estar en la ley que el Consejo subsista este derecho de reservarse cuestiones informativas. Obliga a la difusión, sí, pero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ante la SEC, pero no a publicitar los dictámenes de las auditorías. Hay auditores externos, en efecto, pero la ley es omisa en definir las responsabilidades legales de que digan la verdad y se apeguen a la verdad tales auditores externos que pueden estar pagados por las propias petroleras en contravención de Pemex. Y se crea, como lo decía el senador, una serie de comités del propio Consejo. El Consejo va a formar un comité de auditoría, o comités, pero estos comités, es decir, ellos mismos elaboran la norma y ellos mismos elaboran el comité de auditoría. Entonces se autoevalúan, se autoauditan, se autosancionan. ¿Qué régimen es ese? Pues uno que propicia la corrupción. ¿Es cuánto? Gracias.